Hola chicos, ¿cómo están? Les hago este videito para explicarles el trabajo de transcripción y traducción. Es un trabajo que hicimos antes de las vacaciones, pero bueno, a muchos les ha costado, así que espero que esto les ayude. Antes que nada, repasemos conceptos básicos que tendrían que saber del trabajo anterior a este, son los trabajos sobre ADN. Recuerden ustedes que la estructura del ADN, ¿sí? Es una doble hélice, como vemos acá en este dibujo, bien, y esa doble hélice está formada por nucleótidos que pueden ser de 4 tipos: guanina, citosina, adenina y timina. Bien, acá en esta imagen lo vemos bien. Vemos la doble hélice, ¿sí? Y después vemos toda la secuencia de nucleótidos que pueden ser de los 4 tipos que habíamos visto. Recuerden que una de las características de las secuencias de ADN o de la estructura de ADN es que los nucleótidos son complementarios entre sí. Un nucleótido se une al de la otra hebra, ¿sí? Solamente con cierta complementariedad. Por ejemplo, las adeninas se unen con timina, ¿sí? Y las guaninas se unen con citosina, o al revés, las citosinas con guanina y las timinas con adenina. Así se va uniendo todo a lo largo del ADN, bien, y forman esta doble hélice que parece una escalera en caracol. Eso ya lo sabíamos del ADN. Y recordemos que la función del ADN es que en esa secuencia que vemos acá, esa secuencia son la codificación de todas las características del organismo. Cada detalle, cada partecita, cada función de nuestro cuerpo está en esta secuencia. Vendría a ser las instrucciones, las recetas para hacer todo el organismo. Bien, el ADN podríamos hacer la analogía o la comparación de que es un gran libro de recetas para fabricar todo el cuerpo. En el caso de los humanos, el ADN codifica todo, el ADN humano codifica todo el cuerpo humano, todos los detalles. Bien, nosotros en este trabajo vamos a ver unos procesos que se llaman transcripción y traducción, ¿sí? La transcripción consiste en el copiado de un pedacito de la secuencia del ADN, ¿sí? Si el ADN, ¿sí?, fuera todo un libro de recetas, lo que nosotros queremos es solamente una receta, ¿sí? El ADN codifica para muchísimas proteínas. O sea, la secuencia es para hacer proteínas. Las recetas son para hacer proteínas. Y esas proteínas son las encargadas de hacer todas las cosas de nuestro cuerpo. Cada parte de nuestro cuerpo tiene distintas funciones. Bien. El ARN mensajero, que es lo que vamos a obtener después de la transcripción, es una copiecita de una de esas recetas, que los vamos a llamar genes, ¿sí? Por lo tanto, es un pedacito solamente del ADN. Acá vemos el ADN completo con sus secuencias complementarias, y acá vemos en el proceso de transcripción cómo se lleva a cabo una copia de solamente un pedacito de ese ADN. Ese pedacito va a ser un ARN mensajero. A ese pedacito del ADN le vamos a llamar gen, ¿sí? Y la copia de ese gen es el ARN mensajero. Esa copia lleva las instrucciones para hacer una proteína. Bien, ese es el proceso de transcripción. Aquí lo vamos a ver más detalladamente. Vemos en azul la secuencia de ADN y vemos cómo se abre en un momento para que se empiece a fabricar el ARN mensajero. Bien. ¿Quiénes copian este ARN mensajero? ¿Quiénes llevan a cabo la transcripción? Unas enzimas que se llaman ARN polimerasa. Son unas proteínas grandotas que se unen al ADN, lo van leyendo y van haciendo la copia de ARN mensajero. Ahora, a tener en cuenta, el ARN mensajero, a diferencia del ADN, tiene una sola hebra. Bien, el ADN tiene 2 hebras, vemos. El ARN mensajero tiene una sola hebra. El ARN mensajero es cortito, es solamente la copia de un gen del ADN. El ADN tiene miles y miles y miles de genes. Bien. Y otra diferencia es que el ARN mensajero, en vez de tener timina, tiene uracilo. Ahí los vemos. Cada vez que en el
ADN tiene que copiar, ¿sí?, lo complementario, por ejemplo, si hay adenina, en el ARN correspondería una timina, en vez de timina tiene uracilo, ¿sí? Son las diferencias que tiene el ARN mensajero con respecto al ADN. Este ARN mensajero, ¿sí?, se fabrica aquí, en el núcleo. ¿Por qué? Porque el ADN está dentro del núcleo y el ADN es muy grande. Bien, por lo tanto, cuando se copia este ARN mensajero chiquitito, ¿sí?, tiene que salir del núcleo porque afuera hay unas estructuras que se llaman ribosomas que lo necesitan para leerlo y fabricar las proteínas en el proceso que se llama traducción. Ya lo vamos a ver. Por eso se llama mensajero, porque el ARN tiene que salir del núcleo, ¿sí?, llevar el mensaje hacia afuera, hacia el citoplasma. Bien, ahí va a empezar un proceso que se llama traducción, que es leer el ARN mensajero y transformarlo en proteínas. Bien, ahora recordemos cómo están formadas las proteínas. Eso lo tienen que ver, lo deberían recordar del trabajo 1. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Bien, los aminoácidos pueden ser 20 tipos de aminoácidos. Y depende cómo se ubican esos aminoácidos, vamos obteniendo distintos tipos de proteínas. Por comparación, los aminoácidos vendrían a ser distintas letras, ¿sí?, ponerle que sean 20 letras, y de acuerdo a cómo combinemos esas letras obtenemos distintas palabras. Bien, traduzcámoslos al lenguaje de las proteínas. Los aminoácidos, los 20 aminoácidos, depende cómo los combinemos, vamos a obtener distintos tipos de proteínas. ¿Cómo se fabrican las proteínas? Bueno, aquí entra nuestro ARN mensajero que hemos fabricado recién en el proceso que se llama transcripción. Sale del núcleo, bien, sale al citoplasma y se encuentra con estas estructuras que les estoy mostrando acá, grandotas, que se llaman ribosomas, que son estructuras proteicas encargados de leer al ARN mensajero. El ARN mensajero entra en el ribosoma y el ribosoma va leyendo de a 3 bases, ¿sí? Lee 3 bases que serían los que vamos a llamar codones. Acá interviene otro tipo de ARN, ¿sí?, que se llama ARN de transferencia, que tiene esta forma de trébol. La característica de este ARN de transferencia es que tiene 3 bases, ¿sí?, 3 nucleótidos en una de sus hojas o alas, que se llaman anticodón. Cuando coincide ese anticodón con alguno de los codones del ARN mensajero, fíjense que el ARN de transferencia transporta un aminoácido específico. Ese aminoácido se va a ir uniendo a los distintos aminoácidos que ya venían secuenciados en los distintos codones. Bien, a mí no me interesa que se aprendan esto de memoria o que entiendan bien este proceso, solamente me interesa que sepan que el ARN mensajero es leído por el ribosoma, ¿sí?, que va leyendo de a 3 bases que se llaman codones, y que los ARN de transferencia traen los aminoácidos específicos y van formando la proteína. Para ver mejor esto vamos a ir al simulador. Me voy a ir al simulador, acá estoy en la plataforma, ¿sí? Dentro de las actividades, acá tenemos el trabajo práctico. Usted tiene una simulación que se llama transcripción y traducción. Ahí la he cargado. Esperamos que cargue. Bien. Acá cuando les da para elegir estas 3 opciones ponemos expresión. Y acá les voy a mostrar cómo funciona el simulador. Acá abajo tienen el ADN, largo, muy largo. Un pedazo del ADN, supuestamente para los ambos lados sigue, pero vemos que es una doble hélice, ¿sí?, muy largo. En este pedacito tenemos un gen, ¿sí?, que es una región que codifica una sola proteína. Lo que nosotros vamos a empezar es el proceso de transcripción. Para que empiece el proceso de transcripción, bueno, tengo que poner un factor de transcripción positiva, eso no me interesa que lo aprendan, pero ¿se acuerdan que yo les había dicho que el encargado de leer el ADN y fabricar el ARN mensajero es esta superproteína que se llama ARN polimerasa? La coloco al principio y vamos a ver cómo se acomoda, va leyendo y va fabricando el ARN mensajero. Ese ARN mensajero
sale del núcleo. Acá no está diferenciado el núcleo del citoplasma, pero se supone que sale del núcleo. Voy a correr esto. Y afuera del núcleo, bueno, acá se ha producido la transcripción, que fue copiar un pedacito del ADN, ¿sí? Y se formó el ARN mensajero. Transcripción. ¿Qué necesita al principio? ADN. ¿Qué obtuve al final? ARN mensajero. Bien. Cuando sale del núcleo se va a producir la traducción, que es cuando esta estructura grandota que les mostré recién, esta proteína muy grande, se une al ARN mensajero, lo va leyendo y va fabricando las proteínas. Lo fue leyendo y fabricó nuestra primer proteína, que la voy a colocar acá, porque esto es como un juego, pero con este juego vamos aprendiendo. Fabricamos la proteína. Fíjense que ahí se unió solito de vuelta, lo leyó y fabricó una proteína. Este, por comparación, vendría a ser el gran libro de receta. Esta es una sola receta, ¿sí? Yo copio una receta, que es el ARN mensajero, y el ribosoma fabrica la proteína. Bien, sigue fabricando ahí, si lo dejo va a seguir fabricando. Bien, acá vamos a ir al próximo gen. Si seguimos por el ADN, tenemos otro gen, gen 2. Le agrego factores de transcripción. Ya les dije que eso no me interesa que los aprendan. Pero este sí, la enzima encargada de fabricar y de empezar la transcripción es la ARN polimerasa. Va a leer el ADN, lo lee y fabrica el ARN mensajero. Ese ARN mensajero, como la palabra lo dice, es mensajero, lleva el mensaje afuera del núcleo. Y acá se encuentra con el ribosoma, que va a empezar la traducción, lo va a leer al ARN mensajero y va a fabricar otra proteína. Bien, ahí lo va a leer de vuelta y va a fabricar otra proteína distinta, porque tiene otra secuencia, porque es otro gen. Fabrica otra proteína distinta. Vamos a otro gen. Acá tenemos un gen mucho más grande, por lo tanto va a ser una proteína más grande, ¿sí? Y acá con la ARN polimerasa voy a empezar la transcripción. Necesito ADN al principio, necesito la ARN polimerasa, y voy a fabricar, después que termine la transcripción, ahí se está produciendo, se fabrica el ARN mensajero. Vieron que es mucho más largo porque tiene otra secuencia. Este ARN mensajero sale del núcleo, se encuentra con el ribosoma y va a empezar la traducción. ¿Qué necesito para la traducción? Necesito ARN mensajero y ribosomas. Se empieza la traducción. Una vez que termina la traducción, ¿qué obtengo? Otra proteína. Una proteína diferente porque tiene otra secuencia diferente. ¿Bien? Y ahí terminaría el juego de la simulación, que les va a servir para entender este proceso de transcripción, que es al principio, traducción, que es al final cuando fabricamos las proteínas. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Fui lo más sintético posible. Estoy para consultarles sus dudas, pero creo que con esto deberían poder resolver el trabajo práctico de transcripción y traducción.